Hoy nos acompaña Victoria Martínez con el tema Conectando con mis estudiantes, estrategias para involucrarlos y motivarlos en el aula. Victoria es licenciada en Psicología Clínica con una maestría en Currículo y Estrategias de Enseñanza y una especialidad en Educación Bilingüe de la Universidad de Columbia. Actualmente es doctorando en el programa de Equidad e Innovación en Educación en la Universidad de Santiago de Compostela. Ha trabajado como educadora en distintos niveles, desde los niveles escolares hasta los niveles de educación superior. Ha coordinado proyectos educativos del sector público y privado y ha aportado en la formación de docentes del país. Actualmente forma parte de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, fungiendo desde el año 2018 como directora del Centro de Desarrollo Profesoral, velando por la calidad de los procesos de aprendizaje y la profesionalización de los docentes. Es facilitadora de talleres y seminarios de formación para educadores, padres y estudiantes, y también consultora de centros educativos de niveles inicial, primario y secundario. Adelante, Victoria, escuchamos con atención tu ponencia. Bueno, buenas tardes a todos. Feliz de estar aquí inaugurando estos webinars edición 2023. La idea es que en el espacio de hoy pues se tomen estrategias que les puedan servir a ustedes para iniciar este año académico pues con ideas frescas que probablemente muchos ya sabemos, pero que podemos proponernos aplicarlas. Como dijo Carmen Gloria, esto es un webinar, es corto, es 1 hora donde yo solamente expongo por 45 minutos. Y luego entonces tenemos un momento de interacción entre nosotros y pues el tema que nos trae aquí hoy es conectando con mis estudiantes, estrategias para involucrarlos y motivarlos en el aula, que es una preocupación que tenemos de manera continua en nuestro quehacer y pues que en muchos de los talleres que damos desde el CDP pues sale esta preocupación y pedimos entre todos, porque es algo que hasta discutimos nosotros cuando hablamos de nuestra propia docencia, cómo podemos mantener a nuestros estudiantes motivados. Entonces, antes de yo empezar a hablar, yo quiero escucharlos un poquito ustedes. Y me gustaría que ustedes respondan la siguiente pregunta. ¿Cómo yo describiría a la generación de mis estudiantes? Pueden entrar a este link que yo les voy a colocar en el chat o con su celular pueden escanear el código QR que tienen ahí y entonces así pueden acceder. Les va a salir una pregunta, pueden colocar hasta 3 respuestas. Traten de pensar en una sola palabra porque vamos a formar una nube de palabras, o sea que si escogen oraciones pues se puede perder un poco la idea. Por eso les dejo hasta 3 respuestas. ¿Cómo describiría a la generación de mis estudiantes? Si alguien tiene problema para acceder a este enlace, pueden responderlo por el chat, que yo voy a leer sus respuestas también. Si no, pues entran en el enlace que está en el chat o escaneando este código QR. Yo voy a parar de compartir pantalla un momentito para entrarme y poder proyectar sus respuestas. Okay, veo que van participando. Continuando muy bien. ¿Cómo describirías a esta generación de estudiantes? Bien. Voy a dar unos 15 segunditos más para que vayan escribiendo. Ok, voy a proyectar. De nuevo, si a alguien no le funciona, siéntanse en la libertad de escribirlo en el chat. No hay ningún problema, yo lo voy a leer. Entonces vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Ay, perdón. Voy a darle a presentar aquí. Muy bien.
¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo ven a sus estudiantes? Y esta es una herramienta que se llama Mentimeter, donde podemos ver respuestas en tiempo real. Vamos a hacer encuestas rápidas, o sea que eso es una buena herramienta para utilizar también en sus aulas. Bueno, las palabras más grandes fueron las que más se repitieron. Y vemos que dentro de la palabra que más se repitieron son creativos, desafiantes, digital, tecnológico. Veo que muy grande quedó también personas que hacen poco esfuerzo. Veo aquí rezagados, expectantes, no responsables, centennials, curioso, crítico, perezosos, leen poco, innovadores, bondadosos, autodidactas, empáticos, interactivos, impacientes, con muchas opciones, cómodos, respetuosos, distraídos, conectados, retadores, talentosos, distraídos, consumidores de contenido, no disciplina, desmotivados, inquisitivos, vagos, críticos. Veo que hay muchas opiniones aquí sobre tanto positivas como negativas de cómo perciben a la generación que tienen a los estudiantes. Y en el chat veo que ponen rebeldes. Considero que la generación actual es muy proactiva, muy tecnológica, inmediatistas, positivistas, sensualistas, muy sensibles. Bien, veo que así entonces perciben a la generación actual. Y eso no es algo que solamente piensan ustedes. Todas esas respuestas que están ahí son las que se suelen dar cuando describimos de manera objetiva la percepción que tienen los docentes sobre la generación de estudiantes que tienen en el aula. Y eso me lleva a un segundo link que les voy a compartir y un segundo código QR, donde van a entrar nuevamente a Menti, pero me van a responder otra pregunta. Y en esa otra pregunta, lo que quiero que me reflexionen es, ¿cómo visualizan, si pudieran tener como una imagen o un pequeño video mental, cómo visualizan ustedes una relación positiva? La palabra positiva es elemental aquí. ¿Cómo visualizan ustedes una relación positiva entre un profesor y sus estudiantes? Un video mental, ¿cómo se ve esa relación? Si ustedes estuvieran en un aula o en un encuentro de ese profesor con sus estudiantes, ¿qué ustedes ven ahí? Y eso sí, lo pueden responder, no es una nube de palabras, ya estas son respuestas abiertas, donde pueden responder libremente. Y me interesa mucho saber cómo ustedes lo visualizan. De nuevo, si tienen problemas para acceder, pueden responder en el chat. Si no, pues escanean el código QR o acceden a través del enlace. ¿Cómo se ve una relación positiva entre un profesor y sus estudiantes? Les voy a dar unos 20 segundos para contestar y luego entonces empiezo a proyectar las respuestas. Bernardo Peña contestó que una relación dialógica. Sí, yo voy a leer las respuestas del chat. Sí, gracias. Bien, entonces paro de compartir esta pantalla para pasar a compartir la de Mentimeter. Bien, aquí ponen. ¿Cómo ven una relación, perdón, positiva entre docentes y sus estudiantes? Hablando el mismo lenguaje y con respeto, empatía y respeto. Hay negociación y empatía, respeto y libertad de expresión. La imagino respetuosa e interactiva, con mucho dinamismo y motivación hacia el tema debatido. Cuando un estudiante tiene una escucha receptiva y activa, donde hay una bidireccionalidad en el respeto y una retroalimentación con aprendizaje mutuo. Interacción activa entre el docente y sus estudiantes, escucha y atención, interactuando con ellos. Los estudiantes ya no esperan al profesor saberlo todo, sino que cree sinergia y empatía. Relación de confianza, donde el docente guía el conocimiento, pero el estudiante está motivado para ir más allá de lo solicitado. Profe empático y estudiante responsable y comprometido. Relación respetuosa, escuchando el punto de vista de cada estudiante. Una pregunta, una respuesta, no un silencio. Una relación basada en el respeto absoluto entre las dos partes, dialogando, interactuando y compartiendo ideas sobre un tema, pudiendo tener debates, intercambio de ideas de forma respetuosa, respeto mutuo, una guía en el camino profesional, una relación activa, respeto y colaboración, ganas de aprender todos, estudiantes y profesores, eso es muy importante.
Una comunicación fluida, estudiantes participando activamente, sin miedos, con risas de quiero aprender y ojos de quiero contestar. Colaborativa, interacción doble vía, diálogo y crecimiento mutuo. Lo veo como un grupo de estudiantes deseosos de indagar en el conocimiento frente a un maestro dispuesto a acompañarles en el proceso. Donde el docente es el facilitador del conocimiento, siempre que los estudiantes estén conectados, atentos, muy motivados, multidireccional. Y si me voy al chat, aquí dijeron una relación dialógica, respeto mutuo, una relación más informal donde el profesor es el guía, entrega mutua, compromiso, dar lo mejor, que permita la creación de criterios conjuntos, que puedan disentir y expresarse, como una relación fluida de doble vía, interactiva, respetuosa, atención plena, explicaciones aterrizadas. Si yo pudiera sacar algo común que ustedes están diciendo aquí, es que para que una relación sea positiva se necesita que parte y parte contribuyan. Unidireccionalidad no va a contribuir a una relación positiva porque se necesita que de ambos lados haya un esfuerzo de lo que sea, de que el proceso vaya bien. Entonces, eso es clave y me alegro que eso esté aclarado porque me ahorra un tiempito del webinar para yo entonces poder entrar en materia con ustedes. Entonces, vuelvo a mi presentación ya, escuché sus opiniones, estoy muy de acuerdo. Y lo que voy a hacer ahora es presentarle un slide que ya lo habíamos proyectado una vez, yo no me voy a detener mucho en él, pero que es muy importante que nosotros podamos contextualizarnos en cuáles son las características de la generación de estudiantes que tenemos en el aula. Y aunque hablamos de los millennials, de la generación Z, de la generación X, de los baby boomers, y podemos decir, bueno, no se puede generalizar, la realidad es que cada generación crece en un contexto y en unas experiencias culturales que de una u otra manera marcan la forma en que interactúan estos estudiantes, estas personas con el medio y con sus culturas. Entonces, ¿cuáles son las características de esta generación Z, que es la que tenemos en el aula? A nivel de tecnología, ustedes lo dijeron muy bien, son nativos digitales. Ellos no solamente usan las herramientas, sino que habitan en ellas. Comparten y generan contenido continuamente. A nivel de búsqueda y manejo de información, la conectividad permanente les acerca a la novedad y manejan muy bien la obsolescencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la generación Z todo el tiempo quiere saber qué es lo nuevo, qué fue lo nuevo que salió, qué fue lo nuevo que salió de esta, se actualizaste esta aplicación, ya esta aplicación está obsoleta y usamos esta, si ya se dejó de usar Twitter y se usa ahora Threads, pues nos vamos todo para Threads, no hay ningún problema. Manejan muy bien cómo las cosas tienen un curso de vida que puede perfectamente expirar y ellos se adaptan al cambio muy fácilmente. Tal y como ustedes dijeron, son autodidactas, disfrutan aprender solos y vamos a ver esto más adelante. Son multitaskers, pueden hacer varias cosas a la vez, aunque estamos claros de que todo el que sea multitasker, aunque hace varias cosas a la vez, no es verdad que le dedica el mismo nivel de profundidad a todo, o sea que eso es importante tomarlo en cuenta. Y obtienen información relevante de los resúmenes de los feeds. Fíjense, alguien puso en las respuestas que no leen, no le gusta leer. Y es porque hoy en día en Instagram, en Twitter, en todas estas redes sociales, hasta en el propio TikTok, nosotros podemos acceder a las informaciones relevantes leyendo solamente el resumen del feed sin tener que leer una noticia completa, a menos que sea algo que les interese mucho y pues entonces ellos se entran al link en la biografía e indagan más. Pero la realidad es que ellos obtienen información relevante de manera muy sucinta. Por eso les resulta un poco extraño o distinto a lo habitual cuando tienen que hacer lecturas muy prolongadas porque el contexto, el mundo en el cual ellos se mueven es de esta manera que les comento aquí. En cuanto a conexión con el entorno, es una generación con una conciencia medioambiental y sostenibilidad increíble, muy superior a la que han tenido generaciones anteriores. Son socialmente comprometidos y proclives a la acción colectiva. Son estudiantes que no soportan beber en un vaso plástico, comer en un vaso plástico y de foam desechable, ahí es que le da un yello, porque realmente tienen una mayor conciencia del daño medioambiental y quieren cuidar el planeta en el que viven. Son transformadores de lo establecido, no ven límites para sus ideas y prefieren experiencias en vivo. Eso es muy importante, sobre todo lo que nos toca la docencia a distancia, comprender que para el estudiante, para el joven de la generación Z, la conexión cara a cara, esa interacción con el otro es primordial para ellos.
En cuanto a la comunicación con los demás y sus relaciones, ellos prefieren una comunicación breve sobre otros medios, sobre todo el tema de la mensajería instantánea. Esperan retroalimentación rápida. Fíjense, cuando uno está en Instagram interesado en un producto y yo quiero saber cuánto cuesta ese producto, yo mando un mensaje por Instagram y en menos de 10 minutos a mí me dan toda la información que yo necesito. Si yo quiero saber el horario de apertura de algo, cuándo inicia esto, dónde puedo obtener más información y yo escribo un mensaje a través de las redes sociales, yo tengo una respuesta inmediata porque son compañías que contratan community managers que manejan esas redes y que están para eso, para dar respuesta. Por lo tanto, esta es una generación que está acostumbrada a recibir respuestas rápidas. Por lo tanto, tal vez a un estudiante que le mande un correo a un profesor haciéndole una pregunta y la respuesta la reciba en una semana, eso es muy distinto al entorno donde el estudiante se mueve en su día a día, que hace que ellos estén acostumbrados a una retroalimentación rápida. Y esto lo digo no solamente por si hacen una pregunta por correo a ustedes, sino hasta la retroalimentación de sus propios trabajos. Cuando nos excedemos en tiempo, pues es algo que no es coherente con cómo ellos se desenvuelven en el mundo. Prefieren relaciones horizontales y rechazan relaciones autoritarias. Eso es así. Son la generación de mayor diversidad a la fecha. Las diferencias y el respeto por las minorías son temas muy importantes para ellos. De igual manera, en cuanto a la vocación y trabajo, la recompensa económica no es importante para ellos a la hora de escoger una carrera profesional y prefieren que esos hobbies o cosas que le apasionen sea de lo que ellos vivan y de lo que ellos trabajen. La razón por la cual le exponemos esto de la generación Z y donde vemos aquellas cosas a las cuales ellos están acostumbrados y cómo chocan con lo que tal vez ellos reciben de nosotros, no lo hacemos para decir que la generación Z se cree que son los dueños del mundo y que la cosa hay que responderle ahora de una vez, ahora tengo yo que estar utilizando la herramienta y la tecnología porque sí, porque ellos así es que les gusta hacer la cosa. No es que a ellos les gusta hacer las cosas así, ni que ellos quieren embromar la cuestión. Es sencillamente que el mundo donde ellos interactúan, no como ellos escogieron interactuar, el mundo donde les tocó nacer, crecer y desenvolverse, funciona de esta manera. Y por lo tanto, su vida diaria es de esta manera. Entonces, cuando dentro del salón de clase tienen un choque con eso, tenemos que comprender que a ellos no les choca porque son engreídos, porque son altaneros, porque son vagos, porque no quieren leer. Es que el mundo en el que se desenvuelven es distinto. Yo con esto no estoy diciendo que entonces no se pueden hacer esas otras cosas, sino que tenemos que hacer conciencia de que hay un choque. Hay un choque, una incoherencia que nosotros tenemos que manejar. Bien, entonces, ¿cómo es el aprendizaje para esta generación? Son alumnos más autosuficientes y autodidactas y les gustan los conocimientos de inmediato. A mí me ha pasado que yo estoy dando una clase y un estudiante está en su laptop, porque los estudiantes ahora todos llevan su laptop o hasta en su propio teléfono o hasta su tablet, y buscan las informaciones que yo estoy diciendo. Eso se llama fact-checking, chequeando los hechos. Y a veces me ha pasado que un estudiante me dice, no, profesora, mire, salió una versión nueva, o mire, profesora, finalmente esto se determinó que fue de esta manera. Y yo misma como profesora no he llegado ahí a ese punto y me ha pasado porque son autodidactas, quieren buscar información y se interesan por saber más y lo buscan por su cuenta. Si el profesor no les dice más, ellos lo buscan por su cuenta. Desconfían del sistema educativo tradicional y estructurado, porque en muchos casos ellos tienen acceso a la información de manera directa y más rápida que sus profesores. Por eso es que no podemos ahora ver al profesor, y lo dijeron también en las respuestas abiertas, que eso me encantó verlo, no podemos ver al profesor ahora como una persona que simplemente va y da todo el conocimiento y recita y la cátedra magistral, porque ya los datos y la información avanzan tan rápido que pudiéramos hasta equivocarnos. Y eso es algo que ellos pueden aprender solos. Lo que ellos quieren de esos profesores tan conocedores de su disciplina es que le den la aplicación de eso que tanto saben. Eso es lo que ellos están sedientos de aprender de ese profesor. No que les reciten la teoría, eso no los motiva. Incluso si el profesor solamente me recita la teoría y no me pone un ejemplo, no me pone a aplicarlo o no me desarrolla esas competencias, yo desconfío de ese sistema educativo porque me desmotiva y me resulta aburrido. Para ellos, la educación formal no es percibida como importante en sus vidas, ya que no la ven como un medio para lograr sus objetivos. Fíjense,
Y estamos en un mundo donde los técnicos superiores están cobrando cada vez más importancia y más relevancia sobre las carreras de grado de 4 años. ¿Por qué? Porque el mundo actual necesita profesionales con habilidades técnicas ya. Tenemos estudiantes que deciden, en lugar de cursar una carrera, no importa la condición social que estén, muchos de ellos deciden un técnico superior sobre una carrera. Por lo tanto, bueno, un debate actual en la educación es cuál es el futuro de la educación superior, cuál es el futuro de las universidades. Y ellos están muy al tanto de esa percepción porque son los que están provocando esa discusión. Están habituados a realizar múltiples tareas y a utilizar al mismo tiempo varias fuentes de información. Entonces, eso es como ellos ven el tema del aprendizaje. Ahora, ¿qué ellos necesitan para aprender? Sentirse motivados. Si tú puedes motivar a tus estudiantes, tú vas a lograr que ellos den todo lo que tengan que dar de su parte para que esa relación pase de ser unidireccional a ser bidireccional. ¿Por qué bidireccional? Porque si tú los motivas, es porque tú estás haciendo tu parte en la relación para que ellos reciban esa motivación y quieran unirse contigo a mitad del camino. Entonces, ¿cómo podemos motivar a un estudiante? ¿Qué es eso de sentirse motivado? La motivación, su definición pura y dura, sin buscar un sentido filosófico a esa definición, no es más que un conjunto de factores, internos o externos, que determinan parte de las acciones de una persona. Si yo hago o no hago algo, un factor, ya sea dentro de mí o fuera de mí, va a determinar si yo hago o no hago algo, si yo aprendo o no aprendo, si atiendo o no atiendo, si participo o no participo. Entonces, esa es la definición de la motivación. ¿Y cuáles pueden ser esos factores internos? Bueno, la forma en que yo me percibo, si eso es cierto o no es cierto, mi autoconcepto, mi autoestima, si yo me siento capaz de aprender esto, si yo escucho al profesor y yo entiendo lo que le está diciendo, o si no lo entiendo y me siento derrotado, o si yo no entiendo y me motivo más a comprenderlo, mi propio disfrute de lo que estoy haciendo, si yo disfruto lo que estoy aprendiendo, pues evidentemente me voy a sentir más motivado, si no lo disfruto, no. De igual manera, si yo me siento una persona que no doy para esto, que esta no es mi área, que yo no doy para aprender trigonometría, pues obviamente hay una predisposición y mi motivación se va a ver afectada. Y también están los factores externos como el ambiente. Definitivamente el ambiente contribuye a que haya o no haya una motivación. No es lo mismo aprender en un salón de clase donde hay un aire acondicionado y una buena iluminación a yo aprender en pleno mes de julio, agosto, en un salón donde el sol da justamente en ese salón de clase y donde no hay ni un abanico, ni un aire acondicionado y lo que hay son 3 ventanas. No es lo mismo. Mi actitud y mi motivación para estar presente con mi profesor ese día no va a ser la misma que si yo tuviera otras condiciones. Las personas que me rodean, cuáles son las relaciones que yo tengo con las personas que me rodean, me llevo bien con mis compañeros, hay una relación de respeto, cómo me llevo con este profesor, hay una relación de confianza, qué recompensas obtengo, no necesariamente a nivel de calificación, sino qué bueno yo saco de esta experiencia de estar aquí en este salón de clases y qué castigos yo obtendría también, evidentemente. Son factores externos. La motivación extrínseca es real y el tema de recompensa-castigo es real. Es un condicionamiento humano potente, pero no es determinante, que es lo importante aquí. Entonces, continuando aquí. ¿Qué puede causar o qué suele causar una baja motivación en los estudiantes? Hay muchos factores, pero se resumieron en 3 grandes grupos. Una autopercepción negativa. Un estudiante que tiene un autoconcepto errado para mal, donde yo me veo de forma negativa a mí mismo, voy a evitar esas actividades que van más allá de mis capacidades. Para estos estudiantes donde yo tengo una autoestima baja, que usar el concepto de autoestima baja, autoestima alta, tiene sus temas. Hablamos de autoestima sana. Por lo tanto, diríamos que un estudiante que no tiene una autoestima sana prefiere no intentar las cosas en absoluto porque no se quieren arriesgar a fallar. Por lo tanto, pueden o evitar o procrastinar, y a veces podemos ver eso como que son vagos, o procrastinar porque si fallan se van a sentir peor sobre sí mismos. Entonces, las investigaciones dicen que la autopercepción negativa, como un estudiante se percibe, si yo puedo o no puedo hacer esto,
va a determinar si yo me motivo o no. De igual manera, falta de apoyo. Si el aprendizaje no es motivado o si los estudiantes no reciben el apoyo adecuado por parte de sus familias, sus amigos y profesores, empiezan a creer que la educación tiene poco valor y creen que les faltan las competencias y habilidades para aprender. Eso es vital. Si yo me siento que estoy solo aquí, si nadie está echándome la porra de que yo sí puedo hacer esto o creyendo en que yo sí puedo hacer esto, pues entonces, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el objetivo de yo siquiera venir para acá? Y el tercer grupo de situaciones que suelen causar una baja motivación es cuando yo siento mucha presión. Y un estudiante que de por sí ya no está motivado, si tú le agregas a eso mucha carga, mucha presión, pues va a responder de forma negativa a esa presión. Ya sea que esa presión es real o percibida, porque puede ser que el profesor no le esté poniendo ninguna presión y que el estudiante la asuma solo, ellos van como quiera a recurrir a evitar, van a recurrir a procrastinar para protegerse de la incomodidad que les genera la presión. Y poner esto, vuelvo y repito, lo que tiene como propósito es que nosotros reflexionemos sobre qué yo puedo hacer a la hora de analizar por qué un estudiante no está motivado, no está involucrado, no está participando. Es una de estas tres cosas. Pudiera ser. Ya luego vamos a hablar de estrategias puntuales en el aula, de metodologías que suelen ser asociadas a mayor motivación, porque además está decir que si mis clases son únicamente yo hablando, es decir, si son unidireccionales, yo le garantizo que la motivación va a ser baja, a menos que, obviamente no es que nunca, hay una clase o dos que te van a estar motivados, pero no es verdad que se van a mantener un periodo completo motivado contigo, por lo tanto aquí probablemente no haya autopercepción negativa, ni falta de apoyo, ni sentimiento de presión, sino que al ellos asumir un rol pasivo, de ninguna manera se van a sentir motivados, pero eso es como, vamos a decir que eso es como eso lo damos por sentado, la comprensión de eso en este webinar. Entonces, ¿cuál es el rol del docente en la motivación? Bueno, a mí me encanta esta cita, que es del 1976, por eso me gusta más, porque desde el 76, y estoy segura que desde muchísimo antes, nosotros estamos muy claros de que cuando los profesores establecen relaciones positivas con los estudiantes, se centran en ellos y sus necesidades y logran un equilibrio entre ser desafiante y ser afectuoso, vuelvo y repito, cuando el profesor logra un equilibrio entre ser desafiante y ser afectuoso, estos demostrarán mejores resultados académicos, procesos de aprendizaje constructivos y una reducción de problemas emocionales. Eso no lo digo yo, eso lo dice la ciencia. Por lo tanto, creo que es más que necesario garantizar que los estudiantes estén motivados y conectados con el profesor y con el aula para que realmente puedan aprender. ¿Y cómo eso se logra? ¿Cómo se logra algo así? Pues para el webinar de hoy, yo me voy a basar en el marco de el doctor Javier Paricio, con su marco de desarrollo académico docente, donde él pues tiene una serie de dimensiones para considerar una docencia de excelencia. Y en la parte de relaciones, de la dimensión de los estudiantes, esto es lo que él propone para poder lograr una excelente docencia, donde haya una buena relación y conexión con los estudiantes, porque provoca mejores aprendizajes más profundos y más significativos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Javier Paricio? Javier Paricio propone que pasemos frente a una relación jerarquizada y mínima entre profesores y estudiantes, donde yo soy el jefe, yo soy el dueño, yo soy la autoridad, y yo vengo y hablo, yo vengo y te traigo el conocimiento, y tú simplemente escúchame, copia, pasa mis exámenes, es pasar de ese extremo, porque es un extremo, o sea, vamos a estar claros, pasar de ahí a pasar más bien a una interacción intensa y valiosa en la que los profesores y estudiantes participan recíprocamente en experiencias de aprendizaje en un entorno socioemocional de aprendizaje seguro y abierto. Y les voy a preguntar varias veces a partir de este momento en este webinar,
¿cómo ustedes sienten que sus estudiantes los perciben a usted como docente? ¿Como alguien autoritario? ¿Como alguien frío? ¿Como alguien distante? ¿Como alguien que inspira miedo? ¿O como alguien que les motiva, un ejemplo a seguir, una guía en este proceso, alguien a quien le pueden hacer preguntas? Lo digo porque muchas veces cuando hablamos con los estudiantes o hablamos con un profesor o vemos su evaluación profesoral, un profesor se acerca a nosotros por su evaluación profesoral, pues vemos que se repite mucho con los estudiantes. Dice, ese profesor no se le puede preguntar nada. Me da miedo preguntarle porque nos ridiculiza, nos hace sentir mal. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros estamos inmediatamente contribuyendo a lo que yo dije ahorita, de la autopercepción negativa. Yo me siento que yo no puedo hacer esto. Yo me siento que yo no soy bueno en esto. Mis preguntas son estúpidas. Mis preguntas no tienen sentido. Yo no debí preguntar semejante estupidez. Por lo tanto, yo voy a no arriesgarme, yo voy a procrastinar y yo voy a evitar a toda costa involucrarme en esta clase porque la sensación de fallo es peor y se alimenta ese autoconcepto negativo de mí. Eso es simplemente para que lo tomemos en cuenta. Entonces, hay 3 niveles donde se puede llegar a esta buena relación. El nivel 1 es como un nivel básico de una relación, elemento básico de una buena relación. El nivel 2 es un nivel intermedio. El nivel 3 ya es un nivel avanzado donde hay una excelente relación entre docente y estudiante. Entonces, ¿cómo se ve ese nivel 1? El nivel 1 se caracteriza por un profesor que adopta unos comportamientos que favorecen la comunicación con sus estudiantes para establecer una buena relación. Es decir, mis estudiantes y yo tenemos una buena comunicación. Es el nivel más básico de una buena relación, una buena comunicación con mis estudiantes. Entonces, el profesor puede tener comportamientos afectuosos y de bienvenida a los estudiantes. Cuando yo me refiero a comportamientos afectuosos, no nos vayamos a la parte de cercanía física en el comportamiento afectuoso. Yo me refiero a establecer una relación adecuada con mis estudiantes a través de comportamientos verbales que pudiera ser aclarar una duda, preguntar si tienen alguna duda, dar una respuesta clara, dar buenas instrucciones. Y comportamientos no verbales que pueden ser gestos, contacto visual, sonreír. De modo que cuando hablamos de ser afectuosos, como lo expresa Javier Paricio, a lo que él se refiere es a que el profesor da una sensación de ser accesible, expresivo y relajado. Yo no voy a una dictadura, yo voy a un ambiente donde mi profesor es claro, me explica, pregunta por dudas y mis respuestas son respondidas. Mis preguntas son respondidas, perdón. Expectativas sobre el ambiente quedan claras entre el profesor y el estudiante, qué yo puedo esperar de esta clase, cuál es la metodología que se va a usar, cómo hacemos los procesos de cada día, entramos, salimos, a qué hora, los 10 minutos, todo eso. Cercanía y accesibilidad. Cuando hablamos de cercanía y accesibilidad, es cuando el estudiante tiene una sensación de proximidad psicológica con el profesor. Hay una proximidad entre nosotros. Esto quiere decir que el profesor no me hace sentir como una carga, sino que está aquí por y para mí y mis compañeros. No estoy aquí porque tengo que cumplir una cuota con esta clase de 5 a 7, ni estoy aquí porque me dieron esta clase y no había otro profesor que la diera. No, yo estoy aquí por ustedes, para ustedes y vamos a hacer esto juntos. Mostrar interés y ser organizados, nosotros mostrar interés por nuestros estudiantes, ser organizados con nuestras clases, con nuestros procesos y proporcionar retroalimentación de forma rápida. Nosotros solemos subestimar mucho la retroalimentación y el poder que tiene sobre el estudiante. Y el estudiante, no sé si ustedes se han dado cuenta, está sediento de una retroalimentación. Pero esa retroalimentación, más que destruir, es para construir. Porque se supone que la retroalimentación tiene que ser un proceso de aprendizaje en sí para el estudiante. Ese es como el nivel más básico, la comunicación. Yo doy la sensación de ser un docente a quien se me puede preguntar una duda, pueden confiar en que yo voy a dejar las expectativas siempre claras, que aquí se sabe lo que va a pasar, que podemos tener un diálogo sobre la clase y que yo voy a retroalimentar tu desempeño y cómo vas. Ese es el nivel más básico de una buena relación. El nivel intermedio, que es el nivel 2,
que es ya dar soporte cognitivo a actividades de aprendizaje. Esto implica en que nosotros como profesores pensemos cuáles son los resultados que yo espero de mis estudiantes en esta asignatura y cuáles son las tareas académicas que yo les voy a plantear que gradualmente los va a llevar a esos logros, a los logros de esos resultados. Es literalmente yo poner una meta de alta expectativa, de alto nivel para mis estudiantes y yo llevarlos a través de las actividades que yo voy planificando gradualmente en nivel de dificultad para que esa expectativa alta que yo tengo de ellos la cumplan. Pero mis expectativas tienen que ser altas y repito, yo tengo que diseñar el camino para llegar ahí. Ellos no van a llegar solos. Y no es verdad que el que es más inteligente, el más aplicado, el que va a llegar y el que no. Es que yo estoy haciendo que justifica que ellos van de aquí a aquí. Esto va obviamente acompañado de mucha retroalimentación y esa retroalimentación con un tono positivo, como dije, de construcción, por lo que el diálogo de profesor-alumno es vital. También en ese nivel 2 tenemos un clima social que favorece la participación en el aprendizaje. Cuando hablamos de clima social, clima de aula, es cómo el estudiante percibe que se da todo el proceso de aprendizaje, desde cómo el profesor habla, cómo el profesor domina los contenidos, cómo se estructuran las expectativas de evaluación, si yo conozco mis criterios de evaluación, todas esas cosas son las que favorecen a un clima de aula de determinada manera. Y otra cosa importante en ese segundo nivel es el compromiso del profesor con el éxito del estudiante en su formación. Para mí, tener una clase con mis estudiantes, yo asumo un compromiso de que ellos puedan alcanzar el éxito y desarrollar la competencia que mi asignatura propone. Y cuando yo me comprometo con eso y diseño esas actividades que me ayudan a llevarle esas altas expectativas, y todo en mi aula está claro a nivel de estructura, de metodologías, de relación, de interacción, de criterios de evaluación, pues entonces yo puedo garantizar también una buena relación entre docente y estudiante. De más está decir que cuando hay una buena relación docente-estudiante, hay un componente de motivación implícito ahí. Un tercer nivel ya más avanzado implica un entorno seguro y abierto que favorece la implicación de alto nivel y el cuestionamiento sistemático. Yo no tengo miedo a que mis estudiantes cuestionen la teoría, a que mis estudiantes cuestionen lo que está pasando. Incluso puedo verlo como parte natural de mi aula, porque esto es un entorno seguro y abierto y cuando me cuestionan, no me cuestionan de manera irrespetuosa. No vayamos a pensarlo como que el estudiante desconfía del profesor y que el estudiante quiere probarle al profesor que está equivocado. Yo no estoy hablando de esos ejemplos. Yo estoy hablando cuando se entran en debates, que es muy enriquecedor. Y cuando mi estudiante se siente seguro para entrar en ese debate, eso es un buen indicio de relación positiva entre profesor y estudiante. En ese tercer nivel, lo que se evidencia es un profesor que genera conexión entre los estudiantes y muchas cosas que ayudan para esto son los trabajos de pares, sobre todo trabajos de investigación, donde ellos tienen experiencias de aprendizaje en las que participan en la aplicación de la teoría. Yo puedo con mis pares, con mis compañeros, en base a esta actividad que me ha asignado este profesor, ver cómo esta teoría se aplica. Y lo puedo hacer con pares, puede participar mi profesor, pueden participar terceros, pero estamos todos metidos en unas experiencias que nos permiten ir más allá del contenido. De igual manera, un entorno seguro que favorece la exploración y la creatividad, un aula prosocial, a mí me encantó esa terminología del doctor Paricio, y el aula prosocial no es más que un aula donde pues está libre de juicios y de prejuicios, donde la identidad del alumno nunca se pone en riesgo. Si yo sé que tengo un estudiante con una condición, con un diagnóstico, pues yo no lo voy a señalizar, ni si tengo una situación en cultura, raza, religión, no tengo por qué señalizarlo y el estudiante se puede sentir seguro de que nunca será el foco de atención para fines porque yo puedo señalizarlo no para discriminación, y como quiera generar un efecto negativo en el estudiante. El profesor es sensible a sus necesidades, no evalúa con dureza. En fin, un aula prosocial es cuando un profesor, en lugar de ver a estudiantes, ve personas. Son seres humanos que yo tengo en mi aula.
En ese tercer nivel también la tutoría está vista dentro del continuo de la relación de ayuda. La tutoría está garantizada siempre. Yo siempre sé que puedo acudir a mi profesor en este horario de tal hora a tal hora a ir a mi tutoría y seré recibida y recibiré ese apoyo y se me aclararán todas las dudas. Y pues todo esto que yo estoy diciendo, donde yo permito que mi estudiante me cuestione y no me lo tomo personal, sino que lo motivo. Si yo permito que ellos sean creativos e innovadores y que aprendan por sí solos y aporten, si yo no los juzgo, no los señalizo, y si yo siempre estoy disponible para ellos, eso requiere que yo como ser humano, docente, sea social y emocionalmente competente. No puedo dar lo que yo no tengo. No puedo crear un ambiente de tolerancia, de apertura, de confianza, de seguridad, si yo mismo no tengo esas competencias desarrolladas en mí. Y esto parece un avance de mañana, pero por eso mañana, el webinar de mañana se llama Cuida tu bienestar, porque el desarrollo personal del docente es vital para su desarrollo profesional. Nosotros primero somos personas, somos seres humanos con historias de vida y con situaciones, y luego somos profesionales, porque toda nuestra historia personal, nuestro desarrollo profesional, nuestro desarrollo personal se manifiesta en las diferentes esferas o los diferentes cartones que asumimos en la vida. Entonces, esos son los 3 niveles de Javier Paricio que me parecen muy útiles para fines de esta discusión. Y ya yo lo que voy a hacer ahora es mostrarle unas cuantas actividades. Yo no me voy a detener en ellas porque estas son cosas que conocemos, pero para que aparte de esto que estoy diciendo aquí, de estos 3 niveles, de qué yo tengo que hacer como docente para motivar buenas relaciones, ¿cuáles actividades yo puedo también incorporar en mi salón de clases que van a garantizar aprendizaje activo y por ende involucramiento y motivación de los estudiantes? Todas las metodologías activas motivan. Aprendizaje basado en proyectos, estudios de caso, aprendizaje basado en reto, aprendizaje basado en problemas, prácticas auténticas, aula invertida, gamificación. Todas esas actividades motivan. Algunas estrategias para conectar con los estudiantes generales. Genera un clima de confianza y respeto. Dedícate a conocer a tus estudiantes. Verbaliza claramente tus expectativas en todos los sentidos e indaga en las de ellos. Cree firmemente que todos tus estudiantes pueden tener éxito en tu asignatura. Saluda y despide a tus estudiantes en cada clase. Son seres humanos que tenemos enfrente. Ríete con tus estudiantes. El sentido del humor no es que uno sea un payaso, no es que uno venga con un chiste todos los días o un día que venga con un chiste, no. Es que podamos relajarnos, vernos como relajados en lugar de vernos como excesivamente tensos y a puntos de explotar. Intenta encontrar puntos de flexibilidad en tu asignatura para que tus estudiantes puedan tomar decisiones. Los pequeños momentos de autonomía que podamos encontrar para que el estudiante se sienta, fíjense, una generación autodidacta, autónoma, tenemos que darle esos momentos. Acepta a tus estudiantes y a sus errores en tu salón de clases y pídele que analicen lo que los motiva y lo que no de sus clases. Nosotros no solemos conversar con nuestros estudiantes acerca del proceso. Muchas veces preguntamos, ¿tú te sientes que estás aprendiendo? ¿Sí o no? Y ya. Pero no le preguntamos sobre el proceso, la metodología, les funcionan los trabajos grupales, cuáles son los que están encontrando de dificultad, qué le parecen los recursos. Ese tipo de preguntas no las hacemos y suelen ser sumamente importantes porque son informaciones, retroalimentación para nuestro propio proceso. Algunas estrategias sobre tus instrucciones. Ten expectativas altas, como dice Javier Paricio, pero tienen que ser realistas sobre tus estudiantes. Dile a tus estudiantes lo que deben hacer para tener éxito en tu asignatura. Evita crear una competitividad intensa entre tus estudiantes y muestra entusiasmo por tu asignatura. Y otras estrategias. Quita el énfasis en la nota y colócalo más en el desarrollo de habilidades y capacidades. Sabemos que el estudiante quiere su nota, quiere su A, quiere su punto, sus 2 puntos, sus 3 puntos, lo sabemos. No es que tú no vas a hablar nunca de la nota, pero si tu enfoque tuyo personal como docente está en el desarrollo de habilidades, pues quitas un poco de presión sobre la nota y el estudiante se siente más motivado de realmente aprender en lugar de sentirse motivado simplemente a sacar un 100. Retroalimenta el trabajo de tus estudiantes, esto ya lo hemos hablado, varía tus métodos de aprendizaje,
y deja claras las expectativas de las habilidades de evaluación y cúmplelas. Y aquí me voy a detener un momento porque esto sí es común, más de lo que pensamos, de que muchas veces nosotros como profesores, que siempre tenemos el interés de formar excelentes profesionales, muchas veces evaluamos a un estudiante y quitamos puntos por cosas que no estaban en los criterios de evaluación. Y de antemano les quiero recomendar que no hagan eso no es justo. Los criterios de evaluación que damos son los criterios de evaluación que tenemos que calificar. Eso no quita que retroalimentemos en absolutamente todo lo que nos parezca. Podemos retroalimentarlo todo. Podemos señalar todas las oportunidades de mejora. Pero a nivel de calificación, no quitemos puntos si no estaba dentro de los criterios de evaluación, porque eso desmotiva y muchísimo. Les quiero dejar también de reflexión esta imagen de Becky Bailey. Becky Bailey es una educadora que trabaja mucho sobre el aprendizaje y cómo el cerebro reacciona ante el aprendizaje. Y ella tiene un marco también teórico, donde ella dice que hay tres estados del cerebro que tienen que estar en óptimas condiciones para que realmente se pueda aprender. Y el estadio más primitivo que el estudiante tiene que tener claro, que tiene que sentirse que está cubierto para poder aprender, el más primitivo, es el estado de supervivencia, que es toda la parte de aquí. ¿Qué necesita el estudiante? Sentirse seguro. Si yo vengo a este salón de clase, yo me tengo que sentir seguro. Si yo no me siento seguro, yo no voy a aprender. ¿Y cómo se ve un estudiante que no se siente seguro? Se esconde, pelea, se rinde, tiene reacciones físicas, ahí está evito, procrastino, lo que sea. ¿Y cuál es el mensaje que se envía al estudiante? ¿Cuál es la pregunta que se hace? ¿Estoy seguro en este sitio? ¿Estoy a salvo? Profesores que puedan ser agresivos, que hagan un comentario despectivo, que hagan un insulto, lo que sea, ese estado de supervivencia es lo que se activa. Y si lo que yo estoy pensando es, yo estoy seguro, de ninguna manera yo estoy pensando en si yo puedo aprender o no puedo aprender lo que me están diciendo. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿mis estudiantes se sienten seguros en mi clase o se sienten amenazados todo el tiempo? Esos estudiantes que dicen, yo no me atrevo a hacerle una pregunta a ese profesor, yo no me atrevo a decir nada, eso no se sienten seguros. Entonces, ahí no va a haber aprendizaje. Eso está garantizado. Luego está el estado emocional. Ese estado lo que necesita es conexión. Para que el estado emocional esté bien, lo que necesita es conexión. Y la pregunta que se hace el estudiante es, ¿alguien se preocupa por mí en este salón de clase? ¿Están conectados conmigo? ¿Yo le importo a alguien? Porque si la respuesta es no, no hay aprendizaje. Si yo no le importo a este profesor y él me lo dice, porque lo hemos vivido, yo no voy a aprender de ninguna manera porque yo no tengo una conexión con nadie, no tengo una conexión con este profesor. ¿Y cómo se puede ver una persona que tiene ese estado emocional en alerta? Es un estudiante respondón, gritón, con reacciones verbales. Y el último estado importante es el estado ejecutivo. Cuando ya yo estoy en mi estado ejecutivo, yo soy capaz de aprender. Y ese estado lo que necesita es, si ya ese muchacho está seguro y si ese muchacho sabe que aquí se interesan por él y que todo va a estar bien, ese muchacho va a preguntarse qué yo puedo aprender. Se va a dar un proceso de aprendizaje. Y eso es importante. ¿Con qué ojos vemos a nuestros estudiantes? ¿Qué son las cosas que vemos cuando lo vemos? Vemos simplemente su género, su raza, vemos su historia personal, su historia familiar, su cultura, su religión, su condición de estudiante, su condición de joven. Nosotros tenemos que ver con todos los ojos, porque un estudiante no es una sola cosa. Y un estudiante no es un solo diagnóstico, un estudiante no es una sola cultura, una sola nacionalidad, un solo género, una sola raza. No lo es, una sola religión. Eso no define a un estudiante. Nosotros tenemos que verlo con todos los ojos para poder conectar con ellos. Entonces, ya para terminar, y con esto pues culmino mi exposición, yo quiero que analicemos unos ejemplos juntos que yo les voy a leer y me gustaría que ustedes en el chat pudieran pues colocar sus opiniones. Si no, pueden levantar la mano. Yo voy a dar 2 turnos de levantar mano por caso, no más, pero el resto lo puede colocar en el chat para que podamos nutrirnos, ¿de acuerdo? Vámonos con este primer ejemplo. Luis, profesor de, todo es inventado, todas las personas por si acaso. Luis, profesor de Historia Dominicana, le comenta a su estudiante sobre su forma de vestir. Específicamente le comenta sobre su falda y que la considera muy corta para usarla en la universidad.
Piensa en el mensaje que estás enviando con esa ropa y te darás cuenta de que no es lo que debes ponerte. No es un vestuario apropiado para un contexto académico. Y te lo digo con mucho respeto, como si tú fueras mi hija. Aunque los personajes son ficticios, las historias son reales. ¿Qué ustedes opinan sobre esta intervención del profesor? Pueden levantar la manito para abrir el micrófono. Voy a dar 2 intervenciones o la pueden colocar en el chat. Adelante, doctora Auricel Medina. Buenas, ay, perdón, tengo la cámara bajita. Buenas tardes. Bueno, es una situación compleja. A mí me pasó una vez, hace muchos años ya en arquitectura, con una chica con un escote bastante pronunciado en la clase. Y es una situación un poco compleja de manejar. Lo que creo que funcionaría en ese caso es llamar a la chica aparte o a la persona aparte, no hacerlo al frente de todo el mundo, como tú sabes, como denigrando su propia selección de vestuario, porque en este mundo tan hedonista que estamos viviendo, donde la gente anda rota en la calle, con todo afuera, pero hay que hacerles entender, hay que llegar a ese punto intermedio de negociación con ellos, donde que ellos están en una institución que tiene ciertas características. No es que vengan vestidos como monja, tapado de arriba abajo, pero que hay ciertos parámetros que cumplir. Es una situación un poco tricky la que se encontró el profesor, sobre todo él siendo un hombre diciéndoselo a una mujer, agregando ese detalle adicional. Porque por lo menos en mi caso, en esa experiencia que tuve, que fue una sola vez, fue a una chica y yo como mujer le hice la observación de que tratara de, para ciertas cosas en la universidad, venir un poco más cubierta en la parte superior, porque realmente andaba con todo afuera, literal. Ok. Bien. María Cristina, y luego paso al próximo caso. Por favor, vayan leyendo el chat, que en el chat están las Hola, buenas también. noches. Bueno, lo primero es que en esa parte hay una información omitida. No sé en qué contexto se lo dijo el maestro, como decían algunos de los comentarios, de que si fue en privado, si lo hizo delante de toda la clase. Si lo hizo delante de toda la clase, que es una información que no está dada, pues esa no es la forma. Si lo habló aparte y se lo comentó de una forma con base en el comentario que se dice del docente, creo que la forma fue respetuosa. Lo que sí hay que cuidar es esa línea delgada e indicarle que no es un vestuario apropiado para un contexto académico, porque ahí va a venir la disyuntiva y tal vez el debate de que cuál es el vestuario perfecto para la academia, para definir mi perfil profesional. Entonces, considero que ahí sí hay como que una línea delgada. Creo que en el grupo alguien comentaba que si se hace con un experto del área, tal vez de definición de perfiles, u otro profesional, o alguien que trabaje en esa parte, pues también podía estar de cuenta, pero en el mensaje, como hablaban al principio, tal vez de la generación de cristal, que entiende que todo lo que hacen está bien porque quieren buscar romper patrones, es como que, ok, tú no me puedes decir a mí que porque yo esté vestida con un escote que no es tal vez para estar dentro de un ambiente académico, pero eso no me hace ni mejor ni peor. Entonces, yo creo que es una situación, como decía, tricky, un poco complicada por el momento en el que nos encontramos y la generación que estamos tratando, pero creo que tampoco está mal generar esa conversación más que un llamado de atención. Claro. A mí me llama la atención de cuando tratamos el caso, esa parte final de como si tú fueras mi hija, porque eso lo usamos mucho. Sobre todo como los latinos, como que entendemos que todo el que es joven y puede ser mi hijo, pues yo te voy a hablar como si tú fueras mi hijo y te voy a tratar como si tú fueras mi hijo, y esa no es la realidad. A mí esa parte, por ejemplo, me llamó un poco la atención de esa dinámica de ahí. De igual manera, rescato muchas de las cosas que ustedes están diciendo. Nadie ha comentado, yo voy a aportar algo a la discusión. Aquí yo no vengo a decir lo que está correcto o incorrecto, a menos que sea algo ya como tajante, reglamentario. Pero nadie ha mencionado que hay que verificar si la chica está violentando algún reglamento institucional. Porque si no lo está si no lo está violentando, ¿qué podemos hacer?
¿En base a qué le decimos que no puede venir así? ¿Qué es venir con todo afuera? Porque una cosa es todo afuera literal y otra cosa es, puede ser subjetivo. Por lo tanto, tal y como han dicho estas intervenciones, es muy delicado y podemos cometer un grave error si no se maneja de manera apropiada. Entonces, vuelvo y repito, importante verificar si hay algún reglamento que está siendo violentado, porque si la respuesta es no, la pregunta es, ¿cómo abordo esto de manera individual con esta persona? O sea, ¿cómo yo le digo esta ropa no es adecuada? Creo que fue también parte de lo que dijo María Cristina. ¿Quién determina que no es adecuado? ¿Cómo tú lo sabes? ¿En base a qué tú te riges para decir que eso no es adecuado? Y podemos estar cruzando una línea ahí. Vámonos con otro caso. Y muchísimas gracias por las intervenciones y en el chat están buenísimas. Laura tuvo un periodo difícil con sus estudiantes. Por circunstancias personales y profesionales, no tuvo el desempeño que siempre ha tenido y en su reunión con su director pudo hacer esta reflexión y encontrar los puntos de mejora para el periodo que seguía. ¿Cómo lo sabía Laura? Porque los estudiantes hicieron una evaluación profesional que ella recibió y la realidad es que ella se sentó con su director y lo habló y dijo, sí, todo eso pasó, eso es cierto, y es algo tan irregular en ella que pues se debió a circunstancias personales, donde ella en su reflexión tuvo muy clara su oportunidad de mejora, ella estaba muy lista para su próximo periodo. ¿Y qué pasa? Que llega el próximo periodo, inician las clases y los estudiantes nuevos que ella tiene le comentan que se sienten muy nerviosos de tomar clases con ella porque ya han escuchado cosas negativas y que están claros que se van a quemar. Laura sabe que esto se debe a la experiencia que tuvo y sobre la cual pudo identificar las oportunidades de mejora, pero no puede evitar sentirse nerviosa de que ande circulando que no es buena profesora o que los estudiantes se sientan que les va a ir mal con ella. ¿Qué pudiera hacer Laura? 2 intervenciones orales y el resto en el chat. ¿Qué pudiera hacer Laura? ¿Por qué queremos saber qué pudiera hacer Laura? Porque ella tiene que establecer buenas relaciones y una conexión con esos estudiantes. Entonces, si ya hay una predisposición, es peligroso lo que pasa a partir de ahí. Entonces, ¿cómo ella lo puede manejar? Enfrentar el problema en el salón de clases y hablarlo. ¿Cómo pudiera hablarlo? Si me pueden dar alguna idea de cómo se ve eso, de enfrentarlo y hablarlo, lo agradecería. Reconstruir la confianza con cada grupo es lo único que va a levantar la leyenda urbana. Ok. José Alejandro. Y luego le voy a dar un chance a Víctor, porque María Cristina habló en el pasado, pero María Cristina, por favor, escríbelo en el chat, que me interesa saber lo que quieres decir. Adelante, José Alejandro. Buenas noches. Hay profesores que tienen mala fama y muchas veces los estudiantes están predispuestos, pero yo creo que no basta con que el profesor le prometa, le diga que le va a cumplir. Yo creo que son los hechos del docente quienes hablan. Por ejemplo, a mí me ha tocado, hay estudiantes que llegan a mí y que luego al final me dicen, bueno, profe, pero a nosotros nos habían dicho que usted era muy duro en la evaluación, pero ahora nos damos cuenta que no, que usted no es así, usted es así, y que usted lo que quería en definitiva era que nosotros aprendiéramos. Pero yo en ningún momento le prometí ni le dije, miren, de mí se dice esto, pero no es así, yo voy a hacer esto, lo otro. Yo creo que son nuestros hechos, son nuestras acciones las que hablan por sí solas. La que no lo tenía encendido era yo, profesor Víctor, y yo diciendo no Bueno, tiene el ahora sí. micrófono encendido. No, iba a decir, estaba muteada. Buenas a todos. Bendiciones. En ese caso, además de comentar, como decía mi compañero José Alejandro, pienso que algo muy útil y nos pasó a nosotros en el área de ciencia, como yo trabajo en ciencia, específicamente en física, es una de las asignaturas que más temor le tienen los estudiantes. Y muchos profesores de mi área, pues tenían la fama o de que los estudiantes decían, no, yo no quiero coger clase con él porque a lo mejor no me puede explicar. Entonces, lo que nos dio resultado fue que en esa primera clase yo trato de ir a cada grupo donde los docentes tienen inconvenientes, yo como coordinador del área, a explicarle, mira, vamos a darle seguimiento al caso, no te predisponga con el docente, vamos a distribuir de que la evaluación esté clara, hazle la pregunta, me reunía por separado también con los estudiantes, independientemente de asesorar a ese profesor y verificar con otros compañeros del área que le dijeran qué metodología le dio resultado en el pasado.
así como tú comentabas en parte de la charla, a veces implementando un chistecito, simplemente reajustando una tarea, o sea, moviéndole la fecha, la flexibilidad, que es algo sumamente importante, el saber el contexto, o solamente comentándole a los estudiantes, mira, no te preocupes, todo va a estar bien, es normal de que tú te equivoques en un proceso de ciencia, que no te salga un ejercicio como tú lo esperas, pero no te desanimes, tú vas a ver que no todo depende de mí, los actores son ustedes, ayúdenme ustedes mismos ahí viendo la metodología. También pasa que en la mitad del curso el profesor explica de una forma y el estudiante no responde de esa manera. Entonces, hemos tenido casos donde hemos tenido que implementar simuladores u otros mecanismos para dinamizar la clase y que sí salga a flote y sí se ha logrado que se cambie ese concepto negativo del docente. Hay personas que simplemente por no sonreír los estudiantes le tienen el miedo o el temor de preguntarle. Entonces, con esos detallitos nosotros ajustamos y en el caso que menciona el contexto de Laura, pues se puede solucionar. Bien. Muchas gracias a todos. Bien, muy de acuerdo. Y aquí en el chat muchos han optado por la transparencia, de que ella pueda reconocer, sí, yo sé que este es lo que pasó, tuve una experiencia anterior, que fue afectada. No tengo que dar detalles de qué fue lo que pasó en mi vida personal, yo no tengo que decirle qué fue lo que pasó, quién sabe si fue un divorcio, si fue una muerte familiar, yo no sé, no tengo por qué estar dando detalles de esa cosa, sino tuvimos una situación en el periodo pasado, no es lo usual, ya fue algo donde se reflexionó, tenemos muchos puntos de mejora y no se preocupen que mis acciones le van a demostrar que esto no es así. Y podemos iniciar conociendo cuáles son sus expectativas para este curso. Y yo recojo las expectativas de los estudiantes de ese curso y ya yo sé que yo puedo trabajar en base a esas expectativas y como dijeron ahí, pues la leyenda urbana pues la voy quitando. Y el último caso, que es el que tengo aquí, la profesora Mercedes está leyendo los resultados de su evaluación profesoral, en la cual su puntuación fue sumamente baja, especialmente en la dimensión de evaluación. Cuando lee los comentarios cualitativos, la mayoría de los estudiantes expresaban que la profesora bajaba muchos puntos por detalles que no tenían relevancia y que se sentían muy nerviosos porque siempre les afectaba la nota final. Cuando se le pregunta a la profesora si presenta una rúbrica, responde que sí y que su colega también la utilizan y que sus colegas que también la utilizan eran más generosos que ella y por eso a los otros grupos les iba mejor, pero que ella tenía claros sus criterios de excelencia para que los estudiantes fueran unos excelentes profesionales en el futuro. Los estudiantes expresaron que no desearían tomar más clase con ella porque no sentían que aprendían, sino que se la pasaban estresados por la cantidad de puntos que perdían en cada evaluación. Vamos a ver qué le van a recomendar a la profesora Mercedes. Veo que la mano levantada la tienen Maribel, Mónica, y pues si se hacen rápido esas intervenciones, le podemos dar un chance al profesor Manuel. Adelante, Maribel. Buenas noches, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Ok, bueno, algo que yo he aprendido en mi ejercicio profesional es que la planificación y la implementación de mi docencia, seguido de la evaluación que me hacen mis estudiantes, es lo que me ha ayudado a ir perfeccionando mi modus operandi. A veces usted hace algo y piensa que está bien, pero cuando lo ve otro ojo y te implica, te confronta desde su punto de vista, pues eso te obliga a hacer una introspección y por ende un ajuste de lo que tú estás haciendo, porque todo lo bueno es mejorable. No importa lo buena que yo considere que sea mi metodología y mi forma de evaluar, cuando otros ojos lo ven y me retroalimentan, pues eso debe darme a mí al pie de hacer ajustes, que es lo que en este caso debería hacer la maestra. No estoy diciendo que baje su nivel, pero sí que haga ajustes a lo que ya ella implementa. Bien. Profesora Mónica. Buenas noches, gracias Victoria por sus enseñanzas y compartir su conocimiento con nosotros. Más que recomendarle algo a la profesora Mercedes, lo que quiero saber es qué es lo que sucede que al menos a mí, no sé si a los demás, solamente me llega la calificación de la materia que doy, pero no me llegan los comentarios para lograr eso que uno busca, mejorar, corregir o ver si realmente uno está llegando, en cuáles puntos lo está haciendo bien y no variar, porque veo que solamente el centro envía la nota genérica, pero no manda esos detalles.
Entonces, yo creo que eso es saludable, y un amable aporte quiero hacer, y es que cuando tocan las evaluaciones, al menos a mí, me cuesta mucho que los muchachos hagan las evaluaciones. Tengo que darle varios días, varios minutos, porque ya en el último cuatrimestre decidí preguntar por qué, y me dicen la mayoría que no se sienten escuchados por la institución, porque hay profesores que tienen muchos años con la misma situación y no se ve una mejora, entonces que no vale la pena, y que a mí que me esté tranquila que yo estoy bien. Pero digo, ok, yo lo sé, pero realmente la institución necesita, ¿verdad?, saberlo. Entonces, es una amable sugerencia que hago de esos 2 puntos, de por qué solamente llega la nota genérica y no los comentarios, y el otro punto de la queja del enfriamiento de los estudiantes en cuanto a eso. Ok, bien, para poder abordar este tema, vamos a dejar la respuesta, mi equipo va a responderlo por el chat, como es un pequeño desvío, pero no queremos dejar de responderla. El equipo va a manejar esa respuesta por el chat sobre el tema de cómo se percibe, cómo ustedes pueden ver su evaluación completa y el tema de la participación estudiantil. Así que nada, sí rescato algunas de las cosas que comentan en el chat. Y es algo que yo quiero que se lleven, y lo decimos porque lo vemos mucho aquí cuando hablamos con los profesores, que por cierto, siempre estamos dispuestos a recibir profesores que vienen, que tienen reflexiones que hacer o que les llama la atención la evaluación y buscan pues herramientas. Pues aquí le damos apoyo a todo el mundo, aquí no juzgamos a nadie, espacio seguro, tal y como este taller ha expresado este webinar. Pero cuando una rúbrica, 2 personas llenan la misma rúbrica y tienen resultados diferentes, el problema está en la rúbrica, no en la persona. Entonces, lo primero que se revisa es si los criterios de esa rúbrica están lo suficientemente claros, de modo que si 2 personas la llenan, tienen la misma calificación. Y si aún así la rúbrica está lo suficientemente clara y una persona da una calificación distinta, hay que revisar qué criterio tiene esa persona, porque no está siguiendo lo que dice la rúbrica, sino que tal vez está considerando otro elemento que no estamos diciendo que no sean importantes, sino que pueden ser de mayor excelencia, pero que al no estar en la rúbrica no es justo que tú penalices a un estudiante por eso, sino que lo que tiene que mejorar es la rúbrica y lo que se considera un nivel excelente de eso. Así que nada, con esto termino los casos. De estos casos, lo que yo quería que se llevaran es que no es una relación positiva, que es tratarlo como si fuéramos sus padres. Nosotros no somos los padres de nuestros estudiantes, nosotros somos sus profesores y no tenemos por qué querer ni osar asumir ese rol. Tampoco es una relación positiva sentir que mientras más duros somos, mejor para ellos. Muchas veces nosotros hacemos unos comentarios agresivos que pueden resultar ser hasta insultantes, creyendo que estamos enseñando una lección de vida muy importante, y pues no necesariamente es así. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué no es una relación positiva? Tener unas expectativas de que mis estudiantes se tienen que comportar como los estudiantes de antes o como era en mis tiempos de estudiante. Es una generación distinta y ya lo vimos al inicio de este taller. Señalarlo por cualquier condición que lo identifique dentro de un grupo específico. No dedicarles el tiempo para que comprendan la asignatura, sus aspectos logísticos y sus formas de comunicación contigo. No tener disponibilidad para ellos y asumir una actitud de entrar, dar mi clase e irme. Todo eso no es una relación positiva. Y uno puede creer que una relación positiva solamente te trato bien de cómo te hablo, de si estoy bien, si te conozco o no te conozco. Hay toda una amalgama de situaciones pedagógicas y personales que conllevan que haya o no una relación positiva. Muchas gracias a todos y buenas noches, que descansen, y mañana Desarrollo Personal, Cuida tu Bienestar con Isabela Paz.